Bueno, vivimos en un país donde, digamos, las políticas culturales no han formado parte precisamente, digamos, de los elementos protagonistas o a los que se les ha dado prioridad desde las políticas públicas. Evidentemente es un déficit. En el Ecuador incluso hay gentes que cuestionan la existencia del Ministerio de Cultura o políticas culturales, pensando que esto es factible resolverlos desde las iniciativas privadas, estrictamente las iniciativas privadas, y en este sentido el programa de hoy abordará, digamos, específicamente el tema del cine y desde una perspectiva más amplia, digamos, todo lo que tiene que ver con, digamos, las lógicas culturales y creativas que son esencia de la formación de pensamiento crítico en un país. La naturaleza te habla y enseña, su mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre. Hemos entregado 756.291 firmas, o sea, el 5% del padrón electoral. El 30% extra que por si acaso se nos advirtió y el 1 por 1000 por si acasito. ¡Un aplauso! La naturaleza te habla, no hay conflicto ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión. ¡Caricatura de revolución! ¡Es el gobierno de Alianza País! Un saludo a todos los oyentes y seguidores de Líneas de Fuga. Hoy nos acompaña un personaje sin duda multifacético. Cineasta, periodista, abogado. Manolo Sarmiento, muchas gracias por acompañarnos, Manolo. Es codirector además de filmes o de cine documental, tales como Problemas personales, donde se narran historias cruzadas de inmigrantes ecuatorianos en el Estado español, o digamos de La muerte de Roldós, de Jaime Roldós, digamos donde se recopilan los acontecimientos ocurridos durante la presidencia de Roldós, lo que fue, digamos, la transición hacia la democracia después de la dictadura de los años 70 en el Ecuador y, digamos, los oscuros sucesos en torno a la muerte de Jaime Roldós. Gracias por acompañarnos hoy en Líneas de Fuga, Manolo. Es un gusto tenerte hoy en Líneas de Fuga y, bueno, quizás deberíamos empezar por este tema de la producción cinematográfica, ¿no? Me gustaría que hiciésemos una reflexión sobre tu cine, ¿no? Decía este director portugués, que es el João Costa Meneses, que al igual que cualquier otra forma de arte, el cine es importante solo si se usa para hablar de esas cosas que la gente no quiere oír, no quiere hablar, lo demás es banalidad, decía este hombre, ¿no? Y sí parece que, digamos, los temas que abordas en tus producciones de cine documental van por ahí, ¿no? Es decir, por buscar abordar temas que quedaron de alguna forma oscurecidos en el relato oficial, de alguna manera, ¿no? ¿Esto es así, Manolo? ¿Es esto lo que buscas? ¿Qué es la esencia de lo que estás haciendo? Bueno, sí, es distanciarse, en un primer momento fue distanciarse del oficio de periodista, del periodismo, ¿no? Yo recuerdo que Problemas personales, que codirigí con Isandra Rivera, estábamos en España, en realidad yo estaba por una beca de la AECID, de la cooperación, para hacer ahí un tema relacionado con audiovisual. Pero yo quería irme del Ecuador, como las 3/4 partes de los ecuatorianos. Seguro. A mí me impresionó una encuesta que salió en esos días en la prensa, que le decían a los ecuatorianos, si tuvieras la oportunidad de vivir en otro país, te irías. Y yo no me acuerdo la cifra, pero era un 60% de gente que respondió que sí. Claro, es 2002 esa película, si no me Sí, equivoco. pero la filmamos en el 2000. O sea, estábamos en Madrid, llegamos antes del Año Nuevo.
en el 99 y estuvimos hasta julio del 2000. Y bueno, no nos regularizamos porque me acuerdo que Zapatero, si no me equivoco, era el presidente del gobierno. No, 2000 era Aznar. Aznar, pero hubo el cambio. Hubo el cambio, sí. Y él amnistió a los que habían entrado hasta el 1 de junio del 99. Así es. Y nosotros habíamos entrado el 28 de junio, entonces ahí dijimos ya no vamos a hacer tanto relajo. No te tocó. Y nos volvimos pues, pero esa película surgió porque veíamos el fenómeno tan brutal de los ecuatorianos que tenía muchas facetas y mi primera idea fue hacer un reportaje, o sea, yo había trabajado antes en magazines de televisión aquí en Ecuador y hacía reportajes un poco largos y quería hacer un reportaje, ¿no? Pero enseguida me di cuenta que ya se habían hecho muchos, ¿no? Y que de hecho muchos inmigrantes ecuatorianos no querían que los entrevistáramos porque no les gustaba la imagen que el periodismo transmitía de ellos, ¿no? Aquí, como que era una imagen muy que retrataba una situación, o sea, muy miserablista, Sí. los retrataba como muy, eso, en carencia extrema, magnificando el dolor, magnificando el melodrama, y sin profundizar un poco más. Entonces ahí decidimos hacer un experimento de cine de observación, de un documental observacional. Yo no puse voz en off, que era como un hábito, una costumbre del cine de los reportajes de periodismo. Y fue una filmación de larga duración, ¿no? Entonces seguimos a estos tres, en realidad seguimos a más, a como 6 ecuatorianos en España, sus historias de vida, filmándolos como una vez cada 2 semanas, un día entero, ¿no? Cómo se angustiaban, cómo se deprimían, cómo buscaban trabajo, esas situaciones que se ven en el documental y, bueno, y muchas otras. Y entonces lo primero fue eso, apartarse un poco del inmediatismo del periodismo, ¿no? No quiero hablar mal del periodismo porque me encanta, pero tenemos el problema cuando hacemos periodismo de que nos sacamos el aire por una historia súper coyuntural. Claro. Y desaparece enseguida, ¿no? Claro. Entonces, ese documental, bueno, yo creo que todavía se lo puede ver como un testimonio, como una memoria de lo que pasó en esos años, ¿no? No es completa, no es un estudio que lo exhaustivo, digamos, del fenómeno, pero te transmite una idea, ¿no?, de lo que pasó, y los personajes se sentían representados con lo que ahí se veía, ¿no? Para ellos no es su vida entera, pero ellos sí se sentían retratados, ¿no? Y eso fue bonito como experiencia. O sea, yo aprendí ahí muchísimo, ¿no?, de documental, de la ética del documentalista, de qué poner, qué no poner, cuándo callar un poco, ¿no?, frente a la intimidad de la gente. Eso fue. Roldós es una película muy distinta en apariencia, porque ahí entra la voz en off, es un documental más dirigido, digamos, por el punto de vista del realizador, y interviene el archivo, ¿no? Pero tiene algunas cosas en común. Lo que tiene digamos, a mí, para definirlo, yo pienso que es un documental que intenta competir con el discurso histórico. Es un documental de historia, ¿no?, en buena medida. A mí me revelaba enormemente cómo la muerte de Roldós fue despachada, y es despachada por los libros de historia, ¿no? Entonces, cuando tú lees los resúmenes de historia del Ecuador, se trata, por ejemplo, el periodo 79-84 como un solo periodo de gobierno, ¿no? Porque sí, las políticas sociales, bueno, salvo algunas medidas polémicas que tomó Hurtado al final, las políticas sociales fueron más o menos las mismas. Era la centroizquierda que llegó al poder y trató de darle un sentido popular, digamos, de políticas de asistencia popular a la democracia, en continuidad en parte con lo que había hecho Bombita, ¿no? Pero no se marca el quiebre político que supuso la muerte de Roldós. Y a mí me parecía, entrevistando e investigando, que hubo un quiebre político, ¿no? Como me lo dijo algún entrevistado amigo del presidente Roldós, se pasó de un gobierno de centro-izquierda a un gobierno de centro-derecha. Claro.
Y eso es importante, significativo. Se lo notó menos, quizás, en el Ecuador, pero a nivel latinoamericano lo notaron mucho. Todos los aliados que tenía Roldós o que el Ecuador tenía en América Latina, incluso mundial, te diría. Entonces, tuvo su impacto, de manera que incluso y ahí me estoy metiendo ya en el tema histórico más que cinematográfico, pero incluso si hubiese sido un accidente que lo que terminó con la vida de Roldós, de su esposa y la comitiva, fue un accidente muy desgraciado, ¿no? A nivel político, porque tuvo consecuencias políticas, no solamente tuvo consecuencias humanas para sus familiares. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer allí. Entonces, lo que tienen en común quizás es la profundidad, también el salir del periodismo en el sentido de que cada 24 de mayo, hasta entonces y creo que hasta el día de hoy, mis colegas periodistas de televisión al menos y de prensa también consideran un deber recordar la fecha, pero su conmemoración no deja de ser superficial, ¿no es cierto? Es volver a entrevistar a los hijos, es recordar a algún amigo, una anécdota, y Roldós diciendo viva la patria, ¿no? Entonces, por ese lado sí, la peli trata de distanciarse del periodismo o de esa inmediatez del periodismo, ¿no? ¿Qué opinión le mereció esa película a Osvaldo Hurtado, Manolo? Porque yo recuerdo que hubo unas declaraciones de Hurtado después de esa peli, ¿no? Él dijo muy poco, ¿no? Nos cuestionaron que Hurtado no fue entrevistado y que eso le quitaba como objetividad. Yo respondía dos cosas. Uno, que yo lo entrevisté a Hurtado para otra película anterior, que no es mía, pero en la que trabajé, sobre los 25 años de democracia, y él ahí habla del caso. Y su versión, desgraciadamente, su versión está contaminada o por el olvido o por la tergiversación deliberada de los hechos, porque Hurtado insiste en que unos documentos dicen una cosa cuando el papel dicen otra, ¿no? Unos informes concretos. Entonces es muy decepcionante su postura sobre ese tema. Él se aferra al informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A la versión oficial. Digamos. A la versión oficial, que es la de la Fuerza Aérea. Y ¿no? Él, que se proclama un civilista y un demócrata, ahí cumplió un papel de subordinación absoluta al poder militar, ¿no? Penoso, ¿no? Supongo que se puede explicar inclusive por la fragilidad de la democracia. Claro, la coyuntura. Pero eso lo coloca a él en una situación de la que no ha rendido cuentas, ¿no? Política. Claro, tiene un pendiente. Digamos. Un pendiente, sí, de ser más honesto, más sincero en qué pasaba, ¿no? Manolo, decía Glauber Rocha que, digamos, la finalidad del artista es enfurecer, ¿no? Y yo creo que de alguna forma ese trabajo que hiciste sobre, digamos, sobre Jaime Roldós, sobre la muerte de Jaime Roldós, es de alguna forma, digamos, una invitación a digamos, a que se haga una justicia final que no se hizo sobre la historia de Roldós, un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Esas exploraciones que haces del pasado, ¿tú crees que explican de alguna forma la realidad que vivimos hoy en el Ecuador? Es decir, tantos años después, esta desinstitucionalidad política, estas lógicas, digamos, de partidos de alquiler o sin esencia, la carencia de ideologías, es decir, la falta de militancia, digamos así, de convicciones, ¿no?, en las estructuras, la falta de credibilidad en las instituciones públicas, este tipo de cosas, ¿tú crees que de aquellos barros estos lodos? Es decir, ¿podrías leerlo desde ahí? O sea, toda esa transición hacia la democracia, la historia de Roldós, lo que vino inmediatamente después, ¿comprendes la actualidad de hoy desde ahí, Manolo? Sí, hay una continuidad hay una continuidad de unas conductas, de prácticas estatales, ¿no? En el caso de Roldós, la falta de transparencia de las Fuerzas Armadas fue como lo más grave que ocurrió, ¿no? Las Fuerzas Armadas no investigaron el accidente o el percance, ni siquiera con los protocolos que a la época estaban vigentes, ¿no? Y lo hicieron de una manera tan apresurada que el informe suizo que examinó los restos del avión un año después lo dice, es lamentable cómo se recogieron estas muestras, ¿no?
porque no permiten concluir muchas cosas. Y esa falta de transparencia se repite, ¿no? Se repitió con la ministra de Arriba, se repite con el 30S, como estamos viendo estos días. Así es. Y se repite con el asesinato de los 4 periodistas del diario El Comercio. O sea, son informes reservados. Eso es escandaloso, ¿no? Es una escuela, ¿no? De ocultar De ocultar. Nuestras Fuerzas Armadas tienen una práctica de ocultar y el Poder Civil no ha podido revocar eso. Es impresionante. En otros países de América Latina han dado pasos un poco más allá, pero en general se implantó la misma lógica con la que se aprobaron las leyes de amnistía en toda América Latina. Ese es un tema que a veces me da ganas de trabajar un poco más a fondo, porque si bien en Ecuador no se aprobó ninguna ley de amnistía, porque no hubo crímenes de lesa humanidad en la magnitud que hubo en otros países y durante la dictadura, se aprobaron en casi todos los países, tú lo sabes, ¿no? En El Salvador, se aprobaron creo que en Guatemala, en Bolivia luego se lo reformó, en Uruguay, en Chile, en Argentina. Y el patrón es el mismo, ¿no? El patrón de cómo se aprueban esas leyes, ¿no? Cómo los militares condicionan la aprobación de esas leyes de amnistía a permitir la transición. Y en todos esos procesos el centro se parte, ¿no? El centro político, los partidos socialdemócratas, tiene que tomar una opción demócratas cristianos, se rompen. Los salvadoreños se rompió, el Partido Demócrata Cristiano, ahí se decantaron los duartistas de los que apoyaban se negaban a la ley de amnistía, o la aceptaban en ciertos términos, ¿no? En Uruguay se dividieron, en muchos países. Y yo creo que aquí pasó lo mismo. Yo creo que aquí, con la muerte de Roldós y cómo cuando Hurtado adhiere a la tesis y al ocultamiento, a la falta de transparencia de las Fuerzas Armadas de la época, hace eso, ¿no? Se decanta por reservarles a ellos un espacio de última instancia, ¿no? De deliberación. Pero es curioso lo que planteas, porque habría más transformaciones, digamos, en estructuras militares, no en todas, pero en estructuras militares, en países que sufrieron, digamos, un tipo de operación Cóndor, digamos, mucho más violenta, mucho más salvaje, mucho más sangrienta, que en el Ecuador, donde se supone que el ejército tiene o las Fuerzas Armadas tienen esta aureola de civismo, entre comillas, voy a poner esto, ¿no? Como que aquí no hubo un golpe de Estado a la argentina o a la chilena o a la uruguaya ¿no? Cosas así, ¿no, Manolo? Pero lo que me estás planteando es algo así como que, sin embargo, no tocaron su espacio y de esta forma siguen construyendo, digamos, su propia historia o sin aclarar determinadas historias que son de su mano, ¿no? Es que un sector de las Fuerzas Armadas de los años 80 y 70 habría implementado las políticas de violación de los derechos humanos de haber sido necesario. Yo eso sí lo creo, porque estaban entrenadas y convencidas de que era necesario. Y otros no, había ahí militares, lo saben eso los historiadores, que no hubieran plegado a eso. O sea, los Schneider, los Prats, los había aquí también. Claro. El tema es que nunca hablan en público sus peleas internas. Eso es como un pacto que lo tienen totalmente acordado, los de esa época, ¿no? Entonces, yo cuando investigábamos la película, leí un poco sobre la transición española, porque Roldós, bueno, lo invitó a Suárez, ¿no? Suárez estuvo aquí. Adolfo Suárez. Sí. Adolfo Suárez. Y hubo... me acuerdo que leí este libro de cerca sobre el golpe de Estado de febrero, ¿no? Del 23 de febrero. Del 23 de febrero. Y tú ahí ves que hay militares que hablan, que cuentan lo que pasó, ¿no? Que dicen, este bando estaba por aquí, este bando estaba por allá. Que dan su versión. Aquí no opinan. Aquí no opinan. No opinan. Yo me acuerdo que entrevisté al general Le Boyer, ya fallecido, que tenía fama de progresista, era cercano a los movimientos sociales.
con la esperanza de que él me dijese algo más, ¿no? Él dice algo muy fuerte en el documental, básicamente dice que lo mataron a Roldós, pero lo mataron otros, ¿no? Y cuando yo le preguntaba por sus colegas de generación, por otros generales, qué opinaba de ellos, él si no tenía pruebas para acusarlos, no los tenía que acusar, pero no dijo nada. Hay un tema gremialista. Nada, totalmente, ¿no? Él me dijo, todos eran unos caballeros, eso me dijo. Sí. Manolo, voy a volver al tema del cine. ¿Cómo es hacer cine en el Ecuador? Es decir, ¿de dónde sale la plata para producir cine en el Ecuador? Es decir, ¿de dónde sale la plata? ¿Dónde se forman la nueva cantera de nuestros directores, los propios artistas? Es decir, ¿dónde está la mina, ¿no? Es decir, de la que se extrae esa materia prima? ¿Y cuál es el pensamiento hegemónico en el cine ecuatoriano? Es decir, ¿hay una línea así trazada? ¿Es muy diverso y es imposible darle un perfil o una característica? Si hay ese pensamiento hegemónico dentro del cine ecuatoriano, ¿dónde están las líneas de fuga de ese pensamiento hegemónico? ¿Dónde están las alternativas que se están generando acá? Es decir, ¿cómo es el ecosistema, digamos, de la cinematografía nacional? Bueno, a ver, hay dos momentos como en la historia reciente que son importantes, ¿no? Cuando surge Ratas, Ratones, Rateros, cuando se estrena esa película en el 99. Con Cordero, ¿no? Sí, de Sebastián Cordero. Es como... Hay unos pocos antecedentes, pero es realmente la película que da nacimiento al cine ecuatoriano de los últimos 20 años. Como al nuevo cine, digamos. Sí, a un nuevo cine ecuatoriano. Y esa película, incluso a nivel latinoamericano, es vista como eso, ¿no? Como está comparada con Vendedora de Rosas, con Pizza Birra Faso, con todas esas películas que renovaron el lenguaje y que abandonaban la tradición del cine político, la tradición del cine político, del nuevo cine de los 60, ¿no? Que era un cine militante, abiertamente comprometido con el cambio social, y que fue muy positivo que se produjera esta ruptura porque permitió explorar ya otros lados, ¿no? Y es un cine realista, es un cine que se interesa por problemas sociales. Y el otro hito es la aprobación de la Ley de Cine a fines del 2005 y el nacimiento del Consejo Nacional de Cinematografía, 2006-2007, en aplicación de la Ley de Cine, que por primera vez entrega ayudas públicas para producir películas, ¿no? Porque antes todas se hicieron sin ayudas públicas o con inversión privada. Con inversión privada o con ayudas muy pequeñas, digamos, que se conseguían en una lógica clientelar o de palancas, de favores, en fin. Entonces, recién en el 2006-2007 hay una política que recoge un poco la experiencia de otros fondos de desarrollo de cinematografía en América Latina, que además se inspiran en algunos fondos europeos. Entonces, de allí surgen el financiamiento. Desde el 2007 para acá, muchas películas, o las que han logrado tener impacto, llegar a salas y tener muchos espectadores, se lograron hacer con esas ayudas. Porque el mercado local es muy pequeño, ¿no? Estar en salas en Ecuador te permitía, con una película relativamente atractiva en el sentido clásico del término, digamos, con una película que engancha al espectador, aunque tope temas complejos. Una película no experimental, digamos, ¿cierto? Eso en Ecuador podías tener 30, 40, 50 mil espectadores, que no permite financiar la película. O sea, es una industria de pérdidas, digamos. De pérdidas. O sea, tiene que estar subvencionada de alguna forma. Obligatoriamente. Tiene que estar subvencionada en la lógica que incluso Hollywood está de alguna manera subvencionado por subvencionado por el Estado en parte y subvencionado por la lógica del sistema de las inversiones financieras en el cine, que la subvencionan, porque los inversionistas de Hollywood apuestan a 100 películas sabiendo que 3 van a ser muy exitosas. Claro, es un mercado, ¿no? Es un mercado de futuros, digamos. Entonces, exacto. Entonces, en la lógica de la subvención pública es parecido. El Estado debe subvencionar
digamos, desde la lógica económica, debe subvencionar, se justifica que subvencione 10, 20, 30, 40 películas, sabiendo que va a recuperar, en todas va a recuperar en fuerza de empleo, en generación de empleo, inversión en gastos de producción, y en algunas va a generar en impuestos y en capital, porque algunas se exportan. Como lo ha hecho en esa lógica comercial Colombia, con mucho éxito. Con mucho éxito. Entonces, ya me perdí, pero... No, estábamos hablando de ese ecosistema, ¿no? Es decir, de cómo veías, es decir, si existen características propias del cine ecuatoriano, digamos, en este momento, más allá del punto de ruptura que planteas del nuevo cine y de cómo se aborda esas realidades sociales. Es decir, o sea, ¿podemos hablar de un modelo de cine ecuatoriano? No, todavía, no. Pero sí hay una tendencia marcada o muy clara de aspirar al gran éxito, ¿no? Al gran éxito comercial. Entonces tienes una productora como Touché, que está ahora mismo explorando ya con el éxito de las comedias de Enchufe TV. Ajá. Está explorando llegar al nuevo escenario que se prefigura, ¿no? O que ya está presente también, que son Netflix, las plataformas, las audiencias masivas, ¿no? Entonces, es decir, tener éxito a nivel comercial con historias clásicas bien narradas, ¿no? Eso nos aleja un poco de un cine político, ¿no? Nos aleja un poco de un cine que... No porque yo no creo que las plataformas condicionen eso, ¿no? Pero es más fácil llegar a contenidos masivos comerciales con historias, con otro tipo de historias. Otro tipo de narrativas, claro. Entonces, hay que ver qué están haciendo en los márgenes otras personas, ¿no? Otros cineastas. Tenemos formación profesional de cineastas ya bastante tiempo, ¿no? La pionera fue la Universidad de San Francisco de Quito, que empezó a enseñar cine a comenzar los 90. De hecho, la gente que trabajó en Ratas ya eran estudiantes salidos de esa universidad. De la San Pancho. De la San Pancho. Pero en el 2005-06, Camilo Luzuriaga funda el INCINE, que también es una escuela de cine que ya irrumpe con otra línea. De ahí sale Enchufe TV. Y ahora tenemos la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes, que está formando también es una escuela de cine, 4 años estudiando realización, además de otras facultades, ¿no? Y bajo una estrategia, digamos, de política pública, ¿no? Ya, ¿no? Sí. O sea, se construye desde el Estado con una visión de generar, digamos, alimentar el ecosistema cultural ecuatoriano. Claro, ¿no? y tiene un potencial tremendo, porque en el cine se vuelve monótono cuando todos los cineastas se les ocurren las mismas historias. Claro. Entonces, una que otra va a ser más innovadora, pero si todos estudiaron en la San Francisco de Quito, digamos, nada contra eso, pero todas se van a parecer un poco. Claro. En cambio, en la UARTES, donde ahora estoy dando clases, pues tienes un espectro de estudiantes más diverso, ¿no? Y eso yo imagino que va a generar películas. Genera diversidad, claro. Va a generar diversidad, ¿no? Y ya lo ves en trabajos de graduación, pues, ¿no? Ves lugares que nunca han sido filmados, en donde ya entra un ojo curioso, formado, haciéndose preguntas más complejas. Entonces es muy prometedor. Manolo, en el 2014, en el Consejo Nacional Electoral, ese tan desprestigiado CNE que tenemos ahora de actualidad coyuntural, ¿no?, por el proceso electoral que vivimos, digamos, se anularon de forma sospechosa, voy a ser amable con el término, más de 400.000 firmas de una iniciativa popular que era establecida por el colectivo ciudadano de los Jazz Unidos, digamos, en aquella lógica de mantener sin explotar el parque, la reserva del Yasuni, ¿no? Todo ello, detrás de esto, es decir, los personajes grises, diría Michael Ende en el libro de Momo, ¿no? Es decir, gente como Domingo Paredes, como Paul Salazar, es decir, y luego una continuidad de eso que hemos vivido ahora también, lamentablemente, y con una fuerte desilusión, es decir, por parte de Atamaín y estas cosas, digamos, más actuales. Atamaín está en los dos casos. En los dos casos. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Quiero decirte, ¿qué visión tienes de aquello? Tú has hecho un trabajo muy interesante de investigación que ha publicado los compañeros del Hiking City, digamos, muy completo,
y me consta de que además estás trabajando algo por ahí, digamos, que va a ser tu próxima producción cinematográfica. Quiero ir por partes. Es decir, primero lo que es el tema de Yasunis, ¿no? Es decir, de Yasunidos, en este caso, y la investigación periodística que tú hiciste y que publicaste en el Hiking City. ¿Qué te da a entender, es decir, todo esto, digamos, este cercionamiento de la voluntad popular de alguna forma, ¿no? En la política ecuatoriana, de alguna manera, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué tenemos que aprender de ahí, Manolo? Algo muy concreto que se puede hacer es reformar las leyes electorales y los reglamentos. O sea, están diseñados para la opacidad y para facilitar el engaño y el fraude. Eso de entrada, o sea, si tuviéramos unos políticos que tomen en serio el tema en la Asamblea, deberían reformar, ¿no?, el procedimiento, porque si no, nunca va a haber una consulta popular en el Ecuador de democracia directa, de un tema polémico, de un tema que afecte al poder o a unos intereses poderosos. Porque todo era engorroso, ¿no? Cuando a mí eso es una cosa que hay que aprender, reformar las leyes. Y lo otro es, una vez más, la falta de transparencia, el secretismo, ¿no?, el no dar información. Yo cuando hablé con los Yasunidos por primera vez, les pedí toda la documentación que tenían antes del 2018. No tenían nada, tenían muy poco porque no les habían dado mucha información. O sea, ellos no sabían realmente, las demandas, los reclamos que hicieron eran basados en suposiciones, lo que ellos suponían en base a la falta de transparencia. Cuando por fin la información, una parte de información es disponible, es accesible, tú te pones a pensar y dices, esto fue un absurdo de principio a fin, ¿no? Solo un dato, ellos anulan 400.000 firmas en 15 días. Yo dije, bueno, vamos a los países desarrollados, no me dio el tiempo para investigar en otros más. Pero en Suiza, que hacen esto todos los días, las firmas se examinan en 1 año y medio, no en 14 días. Claro. No. Y no es que precisamente la tecnoburocracia ecuatoriana la más eficiente, digamos, ¿no? Y lo hacen a mano. Yo hablé con un tipo de la Cancillería de Suiza y me dijo, no, se hace a mano. O sea, es obvio, me dice usted. Y es verdad, yo he visto los formularios. Hay formularios que se nota que eso es falso. Bueno, que fue un chico o un recolector que hizo al apuro, en fin. Pero hay muchos que tú ves son firmas auténticas, ¿no? No se diga si tienes el respaldo de la firma del registro civil. Entonces, en los Estados Unidos son 6 meses que puedes examinar las firmas en California. Es como razonable, ¿no? Sí. Tienes ahí a 4 o 5 personas mirando y lo segundo es que le tienes que notificar. Tú le tienes que decir al Yasunido, mira, estos formularios no te los voy a aceptar, ¿no? Y el otro ve y te va a decir, tienes razón, no, esos no valen. Aquí les dieron un número. O sea, no les dijeron este sí, este no. Les dieron un número. Les dijeron, no valen 400.000. Estáis fuera. Estáis fuera. Eso no tiene... Sí. Eso no se sostiene. O sea, sí. No se claro, pero que de alguna forma queda mermado, ¿no? En una constitución como la de Montecristi, que habla, digamos, de la participación ciudadana, ¿no? Incluso de la democracia directa, ¿no? Sí. La democracia radical, ¿no? Estoy utilizando de términos constitucionales, ¿verdad? Digamos, claro, las iniciativas legislativas populares están coercitadas a través de estos mecanismos, ¿no? O sea, realmente hay una praxis y un discurso diferente, ¿no? Sí, entonces el procedimiento que permite que los intereses políticos y económicos intervengan. Porque si el procedimiento fuese transparente, por ejemplo, facilitar la transparencia, ¿no? Que yo pueda apelar, que yo pueda discutir la decisión del verificador, sería más difícil, incluso si los 5 miembros del Consejo estuviesen todos cooptados, sería más difícil, ¿no? Pero el procedimiento lo facilita totalmente, es opaco, y ahora pasa lo mismo, ¿no? Para hablar de la coyuntura actual, ¿por qué se sujetan a que el artículo dice que menos del 1% de... Hermanos, si te piden que abras el acta, puedes ábrela. ¿Qué pasa? ¿No? Ábrelo y da confianza. Da confianza. ¿No? Yo pienso de lo más probable es que vuelva a ganar el señor Lasso.
Sí, seguramente, pero digamos, existirá ese sentimiento de que ganó Lasso, ¿no? Ahora hay como otro sentimiento, ¿no? Creo. Entonces, eso se... Pero bueno, yo pienso que, espero que lo que estoy haciendo sirva para que exijamos esos cambios legales. Porque... ¿Y qué estáis haciendo, Manolo? Ahí quiero entrar, porque sé que, digamos, sobre este affair antidemocrático, pero digamos en un plano más amplio, estás trabajando tu próxima producción cinematográfica. ¿Qué es lo que estás preparando, Manolo, y para cuándo vamos a tener la oportunidad de poder ver ese trabajo? Bueno, espero que esté este año, si se dan todas las circunstancias. Estoy haciendo un documental sobre... Un documental parecido a Rol 2 en el sentido que tiene dos partes como muy diferentes, sobre el Yasuní, sobre la Amazonía y el petróleo. Y bueno, te voy a contar porque normalmente no se cuenta la película. Bueno, lo que puedas contar nomás. No, es que me encanta hablar del tema. La primera parte es un poco, yo me dije cómo hacer... A mí mira, yo miré lo del Yasunidos desde lejos, como un lector de Twitter. No te golpearon en las manifestaciones, no te pasó no, lo que a otros, no ni te calles. dedicaron sabatinas. Estuve en alguna marcha del agua como un ciudadano más, pero no era un Yasunido ni nada, ¿no? Correcto. Yo hasta ahora no me acuerdo si firmé o no firmé, la verdad. Yo no les he dicho a ellos eso. Yo quería firmar, ¿no? Pero a mí me pareció eso súper grave lo que pasó, ya de entrada. Y dije, bueno, yo quisiera hacer algo sobre eso. Entender qué mismo pasó, ¿no? Cómo fue el fraude, si lo fue. Pero al mismo tiempo tenemos que comprender que eso solo fue un paso para poder explotar el ITT, ¿no? Era un obstáculo que se le presentó al gobierno para explotar el ITT y el siguiente obstáculo eran los pueblos aislados. Claro. Y ahí se cometió otra cosa gravísima. Los desaparecieron de un mapa. Los desaparecieron del mapa. Eso he hablado con varios expertos y parece que no hay duda de que fue una desaparición de Photoshop, ¿no? Eso lo quisiera investigar un poco más. Y entonces la reflexión que hice fue, bueno, que hicimos, porque estamos ahí en un equipo trabajando también, es... Hoy, en los años 60 y 70, se conquistó o se pasó a explotar la selva en donde vivían los indígenas guaraní con unos métodos muy complejos, ¿no? Se trajo misioneros evangelistas, se los engañó a los guaraní de una manera extraña para que salgan de la selva, se muden aguas arriba, les dio una epidemia de poliomielitis, porque era muy violento su resistencia. Uh-huh. y se penetró en esos territorios, ¿no? con la fuerza militar, otra vez. Y ahora se lo hace con un Photoshop, ¿no? Y con un fraude de firmas. Siglo XXI. Es increíble, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces es una película que habla de esos dos tiempos, ¿no? Interesante, Manolo. El tiempo de los 60s. ¿Para cuándo tendremos ocasión de ver eso? ¿Cuándo piensas que vas a tener? Pues mira, la primera parte, que es sobre una comunidad guaraní en específico, está centrada en un estudio de etnobotánica que se hizo en Quehueriono en el año 95. Ese es como el punto de arranque. Entonces, la historia de ese estudio de botánica, y a través de eso se cuenta lo que pasó en los 60. Y esa está lista, está montada ya y está chévere, ¿no? Sino que todavía está larga, tiene 2 horas. Y la segunda parte es sobre este momento. O sea que son 2 documentales, entonces. O sea, conectados, pero 2 documentales, ¿no? Bueno, ahí estamos en la discusión porque, como sabes, ahora tal vez en salas sea difícil estar, ¿no? Entonces, como las nuevas plataformas te permiten tiempos más largos o series, la idea original es que sea un unitario con 2 partes, de unas 2 horas y media. Pero estamos pensando alargarlo un poco, si lo justifica la historia. Pero en todo caso sí, contar claramente 2 historias, ¿no? Que el espectador al final conecte. Manolo. Este año, espero que esté este año. Bien, bien. Manolo, ¿cómo ves la realidad política? Yo sé que lo tuyo es, digamos, más
de investigación periodística y evidentemente el tema del cine, pero hablemos un momentito de la coyuntura política nacional. ¿Sí? Digamos que parece, es decir, que digamos se ha dinamizado de alguna forma una cosa que estaba ahí como estática, ¿no? Esta lógica correísmo-anticorreísmo, esta cosa que nos ha venido acompañando los últimos 10, 13 años, 14 años más o menos. Es decir, parece que como que hay nuevas fracturas, ¿no? Es decir, que de alguna forma, bueno, hay un Pachacuti que con independencia de cómo te viene esta historia es capaz de articular un nivel de votación o de representatividad que no tenía anteriormente, más allá del músculo militante o movilizador de la CONAIE. Hay, digamos, nuevos personajes en la política, ¿no? Como este Herbas, ¿no? Que a lo mejor puede uno sentir cierto vacío ideológico ahí, ¿no? Es decir, pero bueno, que ahí está y tiene una representación y un voto importante. Parecería como que hay una renovación en el mundo del correísmo, ¿no? Con gente más joven y estos cuadros nuevos, el propio candidato de ellos, ¿no? Un tipo de 35 años o... bueno, si no gobierna Lasso, entiendo que, o sea, si no gana Lasso en la segunda vuelta, entiendo que será también el fin de estos liderazgos conservadores ecuatorianos así clásicos, ¿no? Lasso, Nebot o gente así, ¿no? O sea, como que hay un momento de recomposición de la cartografía política, ¿no? Sociopolítica del país. ¿Cómo sientes eso tú? ¿Tú ves eso así o crees que el país anda para adelante con esto? ¿Cómo sientes esta realidad, Manolo? Sé que no es tu expertise y sé que, digamos, estás más cómodo hablando de otras cosas, ¿no? Pero te quiero preguntar por esto, ¿no? ¿Cómo sientes esto? O sea, a mí me cuesta ser optimista y ver que todas estas señales que tú mencionas, que dan para el optimismo, porque yo creo que eso es positivo, vayan a dar fruto, porque siento que la situación es muy angustiante, muy desesperada, ¿no? Las cifras de desempleo, de pobreza, son tan altas que lo siento, no quisiera estar allí y proponerme solucionar ese problema, porque es enorme, ¿no? Entonces, pero socialmente y políticamente yo lo veo muy positivamente, porque, a ver, estos cuadros nuevos, ¿no? De María Sara Gijón y Herbas en la Izquierda Democrática, me parecen positivo, ¿no? Que se politicen esos cuadros empresariales o que están en ciertos niveles de gerencia del sector privado y que opten por el deseo de servir al público desde el Estado, ¿no? Si es que lo hacen seriamente, ¿no? Yo siento que hay propuestas serias y hay un genuino interés público en algunos de esos cuadros. Me pareció muy bien que el resultado le dé tan pocos votos a ciertos candidatos que eran totalmente nulos, ¿no? Y hasta peligrosos por sus postulados. Sí, como que se pasa a la página, ¿no? Sí, de algunos personajes. Y porque antes de las elecciones decíamos, aquí un Bolsonaro podría fácilmente tomarse el poder. Parece que no, parece que el electorado ecuatoriano es más centrado que el brasileño, sí, ¿no? Entonces eso es positivo. Lo de Pachacuti me parece súper bien. Sé que ahí hay disputas, yo no las conozco a fondo, pero incluso esas disputas siento que son políticos jóvenes que las están tratando con madurez. O sea, yo no he escuchado descalificaciones al estilo del expresidente Correa, por ejemplo, del señor Issa con respecto a, o tal vez me equivoco, a Yacu Pérez, ni del uno al otro. Correcto. ¿No? Porque ellos saben que tienen un movimiento social que respeta a los dos, ¿no? Entonces, eso me parece positivo, ¿no? Que se pueda debatir sin descalificar, ¿no? Porque yo pienso que eso es la herencia quizá peor de la década del presidente Correa, que es la descalificación, ¿no? Como forma de... Que bueno, tampoco hay que tenerle miedo porque así es la política y muchos políticos han hecho eso, pero eso como que bloquea, ¿no? Sí, bueno, es una forma de prepotencia, ¿no? Prepotencia antidemocrática muy grave. Y bueno, en la derecha supongo que se aplica lo que dije con respecto a Sara Gijón y a Herbas, también. Que la derecha sepa que hay una votación tan importante de la centroizquierda y de la izquierda es importante, ¿no?
A mí un analista me dijo una vez, hablando de Roldós, yo le preguntaba cuál fue el principal aporte de Roldós, y él me dijo, el aporte de lo importante de que haya ganado Roldós es que se estableció que la democracia estaba ligada a la justicia social, que no podíamos tener democracia sin justicia social. Eso fue como lo que aprendió el Ecuador dándole el voto a Roldós en el 79. Y eso cala, todavía está presente. Yo creo que se agudiza incluso en esta coyuntura de pandemias. O sea, Lasso sabe eso. Claro. Él no puede ser un neoliberal insensible. Insensible. Además que la asamblea que tenemos no se lo permitiría, ¿no? Eso parece. Manolo, digamos, antes de la pandemia estábamos viendo, digamos, un proceso así como de incorporación, entre comillas, de las nuevas tecnologías en el mundo del cine, ¿no? Digamos, había experimentos de pantallas esféricas donde uno tenía esa visión de 360 grados posicionándose en el centro. Había, digamos, también experimentos con proyecciones holográficas, es decir, para darle más realismo, digamos, al tema cinematográfico. Películas interactivas, ¿no? La creación de plataformas como nuevos, digamos, actores de mercados disruptivos como los de Netflix, ¿no? O estas cosas. Llegó el COVID, ¿no? Llegó esta primera de las plagas bíblicas, estas que parece que vamos a atravesar a partir de la integración del ser humano, digamos, con respecto al clima, ¿no? Claro, nos hemos encontrado con que el mundo del cine, la taquilla, meterse dentro de la pantalla grande con el canguil, ¿no? Eso parece que se nos ha quedado ahí y parece que es posible de que no lo recuperemos o al menos ya no sea de la misma forma de que era antes. ¿Cómo ves tú, digamos, el futuro de la industria así a nivel global y cómo ves tú eso concretamente en la industria nacional? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos de monetarización para un productor de cine en tu caso? Es decir, por ejemplo, con tu nuevo proyecto, si la cosa no es a través de digamos, del modelo clásico de llenar las butacas de un cine y, digamos, de tener una coparticipación en esa taquilla, ¿no? Es decir, de venta. Es decir, ¿por dónde vamos a hacer esto? O sea, ¿por dónde se va a hacer viable esa industria en este momento, Manolo? O sea, esos son retos que entiendo que estáis pensando los productores, de alguna forma, ¿no? Y directores, ¿no? Sí, no lo estamos analizando tan a fondo porque ahorita estamos ocupados con que el Instituto de Cine vuelva a existir, porque Lenín Moreno lo desapareció por decreto en violación de la Ley Orgánica de Cultura. Lenín Moreno y Juan Fernando Velasco. Entonces ahorita tenemos casi que un problema más inmediato, pero, o sea, se va a transformar por completo. Yo sí pienso que, mira, cuando empezó la pandemia dije esto es temporal, hay que luchar porque la presencialidad como forma de espectáculo, de entretenimiento y forma de vida democrática también. Porque, por ejemplo, el Festival EDOC, al que yo estoy vinculado, yo creo que su contribución a la vida democrática de la ciudad de Quito, al menos, fue poder convivir, reunirnos, debatir en torno a las películas en la sala, ¿no? Bueno, y aparte que es una de las puntas de agenda cultural en un país que tiene muy poca oferta cultural, ¿no? Y la agenda cultural, el sentido de una agenda cultural es que las ciudades vivan y tengan eso, intercambien ideas, pues surjan deseos de militar, de comprometerse con causas. Eso se da en lo social. Yo pensaba que solo se daba allí, ¿no? Entonces, cuando yo decía hay que luchar por volver a la sala lo más pronto, pero ya veo que eso no va a ser posible, ¿no? Va a ser muy difícil. Yo no creo que vuelva a ser igual. O sea, va a ser un 50-50, probablemente, entre plataformas y la sala de cine por la próxima década, ¿no? Y después probablemente las plataformas se lo lleven todo. Lo cual no quiere decir que no sea rentable, porque de todos modos la persona que se conecta a la plataforma tendrá que pagar como pagaba para ir al cine. Y lo que se ahorra en Canguil lo podrá gastar en más películas o en otro tipo de ¿Y se hace igual cine para una plataforma que para una pantalla eso es grande? Lo que, sí. Bueno, se hace igual en el sentido de presupuestos, ¿no? Los presupuestos de Netflix son igual. Conceptualmente, digo, tú que eres director.
A mí me sorprende que el espectador de la plataforma está dispuesto, por ejemplo, a ver duraciones mayores. Eso... Las series, ¿no? Sí, las series. La gente se pega a las maratones de series Sí. y está 4 o 5 horas, si no más, viendo un contenido. Y no se cansa. Y cuando decía, lo que siempre decía era que en las redes sociales el rango de atención es de unos minutos o segundos. Sí. Eso es verdad para engancharte, pero una vez que empezaste, yo no soy de esos, pero hay miles de espectadores que se sientan y ven muchas horas. Entonces, por ejemplo, la película que estoy haciendo, yo decía, no, 2 horas es mucho, 2 horas y cuarto. Hasta que un día con Daniel Andrade, que es el director de fotografía, decíamos, Daniel me dice, ¿qué más da? Si va a quedar bonita, va a quedar fuerte, potente, en 3 horas. Claro, puedes hacer una miniserie, ¿Por qué puedes no? hacer todos estos formatos nuevos. La que hay gente ahora, la ¿no? ve. En la sala no, porque el dueño de la sala me va a decir, me estás robando 3 horas de pantalla que yo puedo darle a Avengers. En cambio, hazla corta, hazla de 1 hora y media para que yo te dé una ventana entre 4 de la tarde y 4 y media. Pero ahora ya no. Entonces eso es positivo, ¿no? El tema es cómo hacer que estas plataformas, bueno, se comprometan con el pluralismo, primero. Hasta ahora no ha habido problemas en Netflix, por ejemplo, con eso. Pero tienen tanto poder, tienen a la audiencia cautiva de manera tan poderosa que es muy fácil vetar, ¿no es cierto? Y lo otro es que hayan plataformas alternativas, ¿no? Que el 8 y medio, por ejemplo, se transforme o se asocie con una plataforma alternativa y su know-how ya no sea aprender un proyector y vender café, sino otras Claro, habilidades. Otras habilidades. Bien, interesante, ¿no? Porque entonces es posible, es decir, mantener la industria. En todo caso, lo que perderemos es el fetichismo de ir al cine, ¿no? Quiero decir, todo lo que conllevaba, ¿no? Esto, ¿no? Es parecido a lo del teatro, ¿no? Claro. Bueno, no es parecido. Lo del teatro es peor, ¿no? El teatro es peor, porque el teatro... Claro, por el teatro sí tenías una interrelación de alguna forma, ¿no? Sí, está parecido a lo de la música, tal vez. Parecido a lo de la música. Manolo, para terminar, te quería preguntar un poco sobre, digamos, las políticas públicas en materia de cultura y creatividad, ¿no? Hay muchas investigaciones, digamos, en muy diversos países que sostienen la necesidad de la intervención estatal, es decir, para, digamos, fomentar de alguna forma la creatividad, digamos, la cultura, ¿no? En los diferentes países en los que esto se desarrollan, ¿no? De alguna forma, digamos, hay una necesidad de intervención de lo público, es decir, para poder fomentar la industria cultural, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, bueno, siempre, o sea, está esta posición más neoliberal, o si quieres más, ¿no? Es decir, de los mercadistas, por llamarlo de alguna manera, es decir, que sostiene esto incluso de que se preguntan que para qué sirve un Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, que por qué tiene que existir un Ministerio de Cultura, ¿no? Digamos, esos debates todavía están ahí, ¿no? Son debates, yo creo que en clave ideológica, de alguna forma, político-ideológica, ¿no? Y la verdad es que cuando uno analiza los últimos años en el Ecuador, claro, y veo cómo el Ministerio de Cultura fue, de alguna forma, una cuota para los partidos políticos aliados del gobierno anterior, o en esta ocasión, es decir, hemos visto la gestión de Juan Fernando Velasco, ya se ha hecho referencia a algunos de los puntos, habría otros tantos más, ya le caben dudas, ¿no? Si realmente el Ministerio de Cultura, ¿no?, vale para algo haciéndose así, ¿no? Ahora te pregunto, ¿es posible pensar en un desempeño adecuado del sector cultural y de la creación nacional, así, de los artistas, del espacio tal, sin una adecuada inversión pública? Es decir, que ¿es posible mantener esto sin el apoyo del Estado? Es decir, o esto es una esencia clave de las lógicas y tendría que tener un protagonismo que no tiene en la política, ¿no? Los presupuestos del Ministerio de Cultura, en la época en la que tenía presupuestos, no vamos a hablar de ahora, eran presupuestos que pagaban la nómina y básicamente... Es decir, digamos, los fondos concursales, ¿no? Básicamente era eso, es decir, pero tampoco había una gran intervención, digamos, no era una política prioritaria para el gobierno de Correa en este caso, no. En este ni hablemos, ¿no? Y lo que te quiero decir es, ¿qué falta ahí? O sea, para que entendamos que esto es estratégico, ¿no? Y prioritario, ¿no?
Parece que lo prioritario es como lo fiscal o Sí. ¿no? Ese tipo de cosas así, ¿no? Claro, es que, bueno, para que lo entiendan los tecnócratas, habría que probarles que genera dólares y divisas, que la genera, porque una vida cultural y artística más dinámica tiene un impacto en la economía, ¿no? El estado de ánimo impacta el PIB, yo he leído, ¿no? Correcto. Entonces, que la gente se divierta, tenga acceso a otros contenidos, es súper necesario. O sea, yo pienso que la inversión estatal es indispensable, o en todo caso la inversión de dinero público. Hay que primero tener conciencia de que muchas de esas actividades artísticas y culturales no son rentables inmediatamente, ¿no? No son inmediatamente rentables y por lo tanto son a pérdida en teoría y requieren una subvención. Que el país decida qué modelo de subvención quiere implementar, si el americano, en donde la empresa privada la que a través de donaciones deducibles de impuestos dinamiza ese sector, que a los americanos en algunos aspectos les va bien con eso, o si es el Estado directamente el que lo hace, que a mí me parece que es lo que mejor se aplicaría a nuestro país. Caben los dos modelos, hay que decidir uno, ¿no? Pero para eso necesitamos tener conciencia de que hace falta una inversión muy grande en el nivel de arte y cultura. Es tremendo. Yo yo soy de Puerto Viejo, ¿no? Hace unas semanas, o hace un año y pico, fui a presentar la película, me invitaron, en un parque hermoso que ha construido la Municipalidad de Puerto Viejo allí, ¿no? Ideal para hacer actividades al aire libre, culturales, proyecciones, lo que sea. Y me acuerdo que fuimos con la Casa de la Cultura, me habían invitado, bueno, la pantalla era muy pequeñita, porque no tenían recursos, pero la electricidad la tuvieron que tomar de otro predio, porque el parque no había previsto tomas gratuitas o como quiera que las financien, porque básicamente si nos conectábamos a un enchufe del parque, ya violábamos no sé cuántas reglas de la Contraloría del Estado. Ya. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser un Estado que construye un parque tan chévere, donde se puede hacer vida cultural y no está resuelto el lío administrativo de que tienen que subvencionarlos un medio 0,1 kilovatio hora para poder proyectar? O sea, construye el parque, pero no piensa en darle vida al parque, ¿no? Y eso se aplica a la política cultural. O sea, el teatro de Loja ese, ¿no?, que construyeron, muy pronto no va a tener recursos de operación, o es excesivamente grande o lujoso para las necesidades. ¿Por qué no hicieron pequeños teatros autogestionados por grupos de la sociedad civil que reciben una pequeña subvención de la que rinden cuentas? En fin, otra manera de entregar las ayudas, ¿no?, a la sociedad para hacer arte y cultura. Me parece que eso es fundamental. Además es fundamental para luchar contra ciertos problemas ideológicos o políticos también de nuestra sociedad, como por ejemplo el racismo. El racismo se combate con más música, con más teatro, con más cine, con más contenidos en televisión diversificados. Así se lo combate, no con discursos. Entonces la política cultural está desligada a eso, ¿no? Es que no quiero hablar mal de ningún político, pero yo digo... Pero permítete el lujo en este programa, no tengas alcaldías progresistas que no han entendido eso, ¿no? Que no se dan cuenta que bueno, hemos tenido gobiernos progresistas que no han entendido eso. No han entendido eso, que en lo que ellos se diferencian de la derecha es en eso. Claro. En eso. Si tú lanzas y tienes... Entender que la vida no se regula por dólares, grupos de música, esa gente le cambia, le saca los prejuicios a la ciudadanía. Una anécdota te cuento. Mis padres viven en Puerto Viejo. Ellos tienen el cable y ven mucha televisión alemana, por ejemplo. Y yo digo, mis viejos en estos 10 años se ha hecho más progre que yo, gracias a la televisión alemana o a los otros contenidos que ve en televisión públicas internacionales. Porque ahí le hablan de transexualidad, le hablan de
ecología, le hablan de explotación laboral, le hablan de miles de cosas de las que están aprendiendo todos los días, ¿no? Y eso te cambia la mentalidad, tú tienes otras ideas. Eso es lo que tiene que ocurrir a nivel masivo en el país y eso lo podemos hacer los creadores de contenido. Claro, forma parte de la formación de pensamiento crítico, de alguna forma. Exacto. Eso, la cultura está ligada a eso totalmente. Cuando empezábamos el Festival EDOC, me acuerdo que rogábamos al municipio de Quito, ¿quién estaba? Sevilla o Paco Moncayo, para que den algo de ayuda económica. Y su presupuesto de cultura se iba en un festival de la zarzuela. ¿No? Yo decía, ¿qué carajo tenemos que hacer un festival? En la matriz colonial es eso, ¿no? ¿No? Y era porque había un funcionario que era enamorado de la zarzuela. Mira tú. Y pagaban un dinero que era mayor a la subvención que tenía el Festival EDOC. Ya. Al año, ¿no? Entonces, no. Creo que la anécdota lo resume todo, ¿no? Sí. Bien, Manolo. Oye, muchas gracias por compartir con nosotros hoy, ¿no? Gracias. Un gustazo poder charlar contigo. Un saludo a todos los oyentes. En fin, quiero decirte, estamos a la espera de que nos presente Manolo Sarmiento su próxima producción. Prometió que este año, vamos a estar ahí pendientes, Manolo. Y bueno, les esperamos en el próximo capítulo de Líneas de Fuga. Gracias a todos, gracias a los compas que han hecho posible también la producción del programa y gracias, Manolo, una vez más por compartir con nosotros. Hasta la próxima.